Hay silencios en el desierto de Chihuahua que no son naturales. No es el silencio de la paz, sino el de una boca que ha sido cosida a la fuerza. Imagina conducir por una carretera secundaria, rodeado de kilómetros de nada, donde el único testigo de tu existencia es una luna pálida que parece juzgarte desde lo alto. Fue ahí, en una zona que los lugareños evitan mencionar, incluso a plena luz del día, donde algo cayó del cielo. Pero no fue un meteorito, ni chatarra espacial. Fue algo que respiraba. Algo que, según los pocos que se atrevieron a mirar, no pertenecía a este plano de existencia. Los federales llegaron antes que las ambulancias, antes que la prensa, antes que cualquier explicación lógica. No venían a ayudar, venían a borrar. Si estás aquí es porque sospechas que lo que nos cuentan es apenas la cáscara de una realidad mucho más oscura. Si eres de los que no se conforman con las versiones oficiales y estás listo para descender a los rincones donde la luz no llega, quédate conmigo hasta el final, porque lo que revelaremos en los últimos minutos cambiará tu forma de mirar el cielo nocturno para siempre. Y si sientes que tu lugar es aquí, entre los buscadores de lo prohibido, considera unirte a esta comunidad. No se trata de seguir un canal, sino de sellar tu compromiso con la verdad que otros prefieren ignorar. Lo que estás por escuchar no es una leyenda urbana, es un rompecabezas de testimonios fragmentados, llamadas cortadas y rostros que desaparecieron de la faz de la tierra. Aquella noche, el cielo decidió abrirse y lo que vomitó sobre la arena cambió para siempre la vida de quienes, por desgracia, estuvieron en el lugar equivocado. Prepárate, porque una vez que cruzas el umbral de este relato, el desierto ya no te parecerá un lugar vacío, sino una fosa común de secretos que están empezando a desenterrarse. La oscuridad en el desierto de Chihuahua tiene un peso real, una densidad que parece presionarte los pulmones cuando te alejas de las luces de la ciudad. Esa noche, el aire estaba inusualmente quieto, como si la misma naturaleza estuviera conteniendo el aliento, consciente de que algo estaba por romperse. Eran cerca de las 3 de la mañana en un tramo olvidado cerca de Ojinaga, cuando el motor de una vieja camioneta empezó a toser antes de rendirse por completo, dejando al conductor atrapado en una nada absoluta. Pero el silencio que siguió no fue pacífico. Fue roto por un zumbido agudo, una frecuencia que no se escuchaba con los oídos, sino que vibraba directamente en los dientes y en la base del cráneo, provocando una náusea instantánea. Entonces, el cielo se desgarró. No hubo un estallido de fuego convencional, sino un destello de un color violeta enfermizo, una luz que no parecía iluminar, sino manchar las dunas y los matorrales con una claridad obscena. Desde el horizonte, un objeto descendió con una trayectoria errática, como un animal herido, tratando de mantenerse en el aire. No caía con la gracia de una estrella fugaz, ni con la trayectoria balística de un satélite. Se desplomaba con una pesadez casi biológica. Al tocar tierra, el sonido no fue el estruendo metálico de un fuselaje chocando contra la roca. Fue un impacto sordo, húmedo, que hizo que el suelo vibrara de una forma que se sentía en las entrañas. El testigo, un hombre que había pasado su vida entera en esas tierras y creía conocer cada sombra, se quedó paralizado mientras una columna de humo denso y amarillento comenzaba a serpentear desde el lugar del impacto. El olor llegó después, una mezcla de ozono quemado y algo profundamente orgánico, algo que recordaba a la carne descompuesta, pero con un matiz químico que quemaba las fosas nasales. Los coyotes, que suelen ser los dueños de la noche, callaron de golpe. En ese instante, el hombre comprendió que lo que había caído no era una máquina, era algo que respiraba, y el desierto acababa de convertirse en una jaula de la que nadie le permitiría escapar.
Aquel hombre, cuyo nombre omitiremos por respeto a su memoria y a la seguridad de su familia, no pudo evitar dar un paso hacia el abismo que se había abierto en la arena. La curiosidad es una trampa mortal en el desierto. Al asomarse al borde del pequeño cráter, el calor le golpeó el rostro con la fuerza de un horno industrial. Pero era un calor que traía consigo un aroma dulzón, casi como flores marchitas bañadas en amoníaco. Lo que yacía en el fondo no era una cápsula espacial fabricada por manos humanas, ni siquiera recordaba a la tecnología que vemos en las películas. Era una masa irregular, de un tono grisáceo y translúcido, que parecía estar hecha de cartílago y cables que palpitaban como venas expuestas. De pronto, un sonido húmedo, como el de una tela gruesa rompiéndose, cortó el aire. De una de las fisuras de aquel objeto surgió una extremidad. No era un brazo, no era una pata, era un apéndice largo, multiarticulado, cubierto de una mucosidad brillante que reflejaba la luz de las estrellas de una forma antinatural. Los movimientos de aquella criatura eran espasmódicos, carentes de la fluidez biológica a la que estamos acostumbrados. Cada vez que se movía, se escuchaba un crujido interno, como si sus propios huesos se estuvieran reconfigurando para adaptarse a nuestra gravedad. Si en este momento sientes un escalofrío recorriéndote el cuello, no es casualidad. Es el instinto ancestral reconociendo que hay verdades que no deberían ser desenterradas. Si este relato te está agitando algo por dentro, escribe la palabra centinela en los comentarios. Así sabré que eres de los que logran ver más allá de la superficie, porque mientras ese hombre intentaba procesar la aberración frente a sus ojos, a lo lejos, el horizonte comenzó a llenarse de luces blancas y rojas. No eran ambulancias, eran convoyes militares que avanzaban con una precisión quirúrgica, apagando sus sirenas para que el único sonido fuera el de los neumáticos, aplastando la vida bajo el suelo de Chihuahua. El pánico, en su estado más puro, tiene una forma extraña de afilar los sentidos. El testigo, oculto tras la estructura de su camioneta muerta, vio cómo los faros de los vehículos oficiales barrían el desierto con una frialdad mecánica. No eran las patrullas convencionales que uno esperaría encontrar en una carretera federal. Eran unidades pesadas, blindadas, sin números de serie visibles, pintadas de un negro mate que parecía absorber la poca luz que quedaba en el ambiente. Al bajar, los agentes no gritaban órdenes ni pedían identificación. Se movían con una disciplina absoluta, casi robótica, portando trajes que parecían diseñados para una guerra química o biológica. Desde su escondite, el hombre vio cómo los soldados rodeaban el cráter, pero no se acercaban con cautela, sino con un despliegue de fuerza que sugería que sabían exactamente a qué se enfrentaban. La criatura, esa masa de extremidades imposibles y piel translúcida, emitió un sonido que no se parecía a nada conocido en el reino animal. Fue una frecuencia pulsante, un llanto electrónico que hizo que los cristales de la camioneta vibraran hasta agrietarse. En ese momento, uno de los oficiales, cuya voz sonaba distorsionada tras una máscara de filtración pesada, dio una señal seca. Lo que siguió fue un despliegue de tecnología que desafiaba toda lógica pública. Sacaron contenedores metálicos sellados al vacío y lo que parecían ser varas de contención que emitían un arco eléctrico de color azul pálido. No buscaban salvar a la entidad, ni siquiera estudiarla en el sentido científico tradicional. Buscaban neutralizarla, como si fuera una plaga que debiera ser contenida antes de que el mundo despertara. El testigo sintió entonces una verdad aterradora. En ese desierto, el peligro no era solo lo que venía de las estrellas, sino la eficiencia con la que los hombres de negro podían borrar cualquier rastro de su existencia.
El aire se volvió gélido, y el hombre supo que si respiraba demasiado fuerte, él sería el próximo rastro en ser eliminado. El despliegue era de una eficiencia aterradora. No había vacilación en sus movimientos, solo una coreografía ensayada 1000 veces para un evento que, oficialmente, nunca sucede. Los agentes comenzaron a rociar la zona con una sustancia densa, una espuma que al contacto con el aire se solidificaba en una costra grisácea, sellando no solo el cráter, sino también los restos de lo que parecía ser tejido orgánico desparramado por la arena. La criatura, atrapada bajo esa red de químicos y fuerza bruta, empezó a emitir un gorgoteo profundo, una vibración que se sentía en el pecho del testigo como si sus propios pulmones estuvieran llenándose de líquido. Era el sonido de una agonía que no pertenecía a este mundo, un lamento que desafiaba cualquier intento de empatía humana. El hombre, acurrucado detrás de su vehículo, sintió que el tiempo se dilataba. Cada segundo pesaba como una hora. Vio cómo cargaban los contenedores en un camión sin insignias, una mole de metal que parecía una tumba andante. Pero lo peor no fue ver a la criatura ser arrastrada como basura espacial. Lo peor fue el silencio que sobrevino. Un silencio que fue interrumpido por el crujido de botas sobre la grava seca, acercándose a su posición. Uno de los hombres de negro se detuvo, su silueta recortada contra los focos halógenos, y comenzó a girar la cabeza con una lentitud mecánica, buscando algo o a alguien. El testigo cerró los ojos y contuvo la respiración hasta que el dolor en sus costillas se volvió insoportable. En ese instante comprendió que su vida ya no le pertenecía, se había convertido en una anomalía, en un error en el guión de hierro de los federales. Si te has sentido alguna vez observado en la oscuridad de una carretera vacía, quizá no era tu imaginación. Quizá eras tú el que estaba sobrando en una escena que nadie debía ver. El haz de una linterna potente comenzó a barrer la carrocería de su camioneta, acercándose centímetro a centímetro a sus pies temblorosos y amenazando con sacarlo de la seguridad de las sombras para arrojarlo a un destino mucho más oscuro que la muerte. La luz de la linterna era un cuchillo blanco cortando la negrura, barriendo el metal oxidado de la camioneta con una lentitud sádica. El hombre, encogido sobre la tierra caliente, sentía cómo el sudor frío le empapaba la nuca, mezclándose con el polvo del desierto. Podía oír el crujido del cuero de los guantes de la gente y el zumbido electrónico de algún dispositivo que portaban en el cinturón. Estaba a escasos metros. El aire se sentía cargado, eléctrico, como si la realidad misma estuviera a punto de rasgarse de nuevo. En ese momento de terror absoluto, el testigo no pensaba en naves espaciales ni en conspiraciones. Pensaba en el olor del café en su cocina, en el rostro de su hija, en todas las cosas pequeñas que estaba a punto de perder por haber visto lo que no debía. Si esto que escuchas te ha provocado un nudo en la garganta, si sientes que hay verdades que pesan más que el plomo y que el mundo es mucho más oscuro de lo que nos dicen, detente un segundo. Escribe la palabra silencio en los comentarios. Es nuestra forma de saber quiénes están realmente prestando atención, quiénes de ustedes han sentido esa misma sombra acechando en la periferia de su visión. No es solo un comentario, es una señal de que no estamos solos en esta búsqueda de lo prohibido. Justo cuando el haz de luz estaba a punto de iluminar sus botas, un grito seco desgarró el aire desde el centro del cráter. No era un grito humano, sino una frecuencia modulada, un estallido de estática orgánica que hizo que el agente se detuviera en seco y girara sobre sus talones. Algo dentro del contenedor metálico estaba golpeando las paredes con una fuerza inhumana. El metal se quejaba, deformándose hacia afuera.
El agente olvidó la camioneta y corrió hacia el convoy, gritando códigos ininteligibles por su radio. El hombre aprovechó ese segundo de caos, esa grieta en la vigilancia perfecta, para arrastrarse por el suelo, enterrando sus uñas en la tierra, buscando desesperadamente alejarse de aquella luz que no traía salvación, sino olvido. El hombre se arrastró entre los nopales y las piedras afiladas, ignorando el dolor de las espinas que le desgarraban la piel de los brazos. Cada metro que ganaba era una pequeña victoria contra la nada absoluta. Detrás de él, el caos en el sitio del impacto crecía en una espiral de ruido metálico y órdenes secas. Pudo ver, en un último vistazo por encima del hombro, cómo el contenedor vibraba con tal violencia que el camión entero se sacudía sobre sus ejes. No era simplemente un animal atrapado, era algo que desafiaba la física, algo cuya sola presencia parecía desestabilizar la realidad material. Una luz azulada, similar a la estática de un televisor viejo, comenzó a filtrarse por las ranuras del metal sellado, iluminando los rostros inexpresivos de los agentes con un resplandor fantasmal. Corrió hasta que sus pulmones ardieron como si estuviera tragando brasas. El desierto de Chihuahua, que antes era su hogar, se había transformado en un laberinto de sombras hostiles. Cada sombra de un arbusto parecía la silueta de un hombre armado. Cada susurro del viento traía el eco de aquel grito electrónico que aún le retumbaba en los oídos. Lo que los federales estaban tratando de ocultar no era solo un objeto volador no identificado. Era una intrusión biológica de una naturaleza tan ajena que el simple hecho de verla parecía contaminar la mente de quien la presenciaba. El hombre se sentía sucio, marcado, como si el brillo de aquel objeto se le hubiera pegado a los huesos. Llegó a una pequeña hondonada, un lugar donde el terreno se hundía y ofrecía un resguardo precario. Allí se acurrucó, abrazando sus rodillas, tratando de desaparecer en la tierra misma. Pero el desierto no olvida. A lo lejos, el rugido de los motores comenzó a alejarse, pero no era el final. Sabía que la maquinaria del silencio ya se había puesto en marcha. Los registros de su paso por la carretera, la ubicación de su camioneta, el rastro de su ADN en el suelo. Todo eso ya estaba siendo procesado por una inteligencia fría y burocrática dedicada a mantener el velo sobre la verdad. Sabía que, a partir de ese momento, ya no era un ciudadano. Era un cabo suelto. El alba en Chihuahua no trae alivio, sino una claridad que expone cada rincón del desierto con una crueldad metálica. El hombre, exhausto y con la piel curtida por el frío y el miedo, regresó con cautela a la carretera. Su camioneta seguía allí, pero ya no era el vehículo que había dejado horas atrás. Las puertas estaban abiertas, el capó levantado y el motor, antes inoperativo, ahora parecía haber sido destripado quirúrgicamente. No faltaban herramientas, faltaban piezas enteras que ningún mecánico humano habría retirado con tal precisión. En el asiento del conductor, una mancha de una sustancia viscosa, de un tono ámbar translúcido, emitía un calor residual que el sol de la mañana aún no podía igualar. Sintió un escalofrío que no tenía que ver con el clima. El hecho de que su vehículo hubiera sido intervenido significaba que lo habían encontrado, o al menos que sabían que alguien había estado allí. Pero lo más perturbador fue el silencio absoluto que reinaba en la zona. Ni un pájaro, ni un insecto, ni el viento silbando entre las grietas de las rocas. Era como si el espacio mismo hubiera sido purgado de vida. Al mirar hacia el lugar del impacto, vio que el cráter ya no existía. No solo lo habían rellenado, habían traído tierra de otro lugar para igualar el terreno, nivelándolo con una perfección geométrica que hacía imposible distinguir dónde había caído aquel objeto. Se quedó allí, solo en medio de la inmensidad,
con la sensación de que el mundo que conocía se había desmoronado bajo sus pies. Lo que antes era un paisaje familiar, ahora era un escenario de cartón piedra, una fachada construida para ocultar un horror indescriptible. Si sientes que la realidad es un velo delgado que puede rasgarse en cualquier momento, si alguna vez has visto algo que no puedes explicar y nadie te cree, recuerda que no estás solo. Escribe testigo en los comentarios para que sepamos cuántos de nosotros guardamos secretos que queman la garganta. Porque lo que este hombre descubrió al regresar a su pueblo fue mucho peor que lo que vio en el desierto. Descubrió que su propia existencia estaba siendo borrada de los registros, como si él nunca hubiera nacido. El pueblo, un pequeño clúster de casas de adobe y calles de tierra que el hombre conocía desde su infancia, se sentía ajeno. Al entrar, el sol ya estaba alto, castigando las fachadas con una luz blanca que hacía que las sombras fueran más negras. Pero el silencio que había experimentado en el desierto parecía haberse extendido hasta aquí. No había niños jugando, ni ancianos sentados en sus porches. Las puertas estaban cerradas, las ventanas selladas con una determinación que rayaba en el pánico. Al llegar a su propia casa, el hombre notó algo que le heló la sangre. El buzón estaba vacío, pero la pintura de su puerta, que antes era de un verde descascarado, había sido repasada con una capa de pintura blanca fresca, tapando el número de su domicilio. Entró a trompicones, llamando a su esposa, a su hija. El eco de su propia voz fue la única respuesta. La casa estaba impecable, pero carente de vida. Los retratos familiares en las paredes seguían allí, pero al acercarse a verlos, se dio cuenta de un detalle que casi le hace perder el equilibrio: los rostros. En las fotografías, las caras de su esposa e hija estaban borrosas, no por un error de enfoque, sino como si la emulsión del papel hubiera sido alterada por un químico agresivo. Eran manchas de color carne, sin ojos, sin bocas, sin alma. Sus propios ojos, en la imagen, eran los únicos que permanecían intactos, mirándolo con una tristeza infinita. En la mesa del comedor, un solo sobre de Manila descansaba bajo la luz que entraba por la ventana. No tenía remitente ni sello postal. Al abrirlo con dedos temblorosos, solo encontró una hoja de papel en blanco, excepto por una pequeña anotación en la esquina inferior derecha. Una coordenada geográfica en latitud y longitud, y una fecha, la de hoy. Debajo de la coordenada, una sola palabra escrita con una caligrafía perfecta, casi mecánica: olvida. El hombre sintió que el suelo de su hogar se convertía en arena movediza. No solo habían ocultado el rastro de la criatura, estaban reescribiendo la historia de su propia vida, borrando los lazos que lo unían a este mundo. El hombre no pudo evitarlo. Su mente, en un estado de negación absoluta, empezó a buscar la respuesta en la única dirección que podía ofrecerle un gramo de cordura: la comisaría de policía local. Pero al llegar, el lugar se sentía como una tumba de cemento. Al entrar, el oficial que conocía de toda la vida, un hombre con el que había compartido innumerables cafés y anécdotas en la plaza, lo miró con una frialdad que congelaba la sangre. No hubo un saludo ni una broma, ni siquiera un gesto de reconocimiento. El oficial, con sus ojos fijos en una pantalla que emitía un brillo azulado, le preguntó con una voz desprovista de emoción: ¿Puedo ayudarlo en algo, señor? El testigo, con el corazón martilleando contra sus costillas, trató de explicar lo que había visto en el desierto. La camioneta, el despliegue de los federales, la desaparición de su familia. El oficial ni siquiera parpadeó. Con una calma que solo puede ser producto de un entrenamiento inhumano, le pidió su identificación. Cuando el hombre sacó su cartera y le entregó su credencial de elector, el oficial la tomó y la pasó por un escáner. El pitido que siguió fue largo, una nota única y discordante.
El oficial le devolvió la tarjeta con una mirada que era un abismo de indiferencia. Esta identificación no existe en nuestra base de datos, caballero, y este pueblo no tiene registro de que alguien con su nombre viva aquí. Le sugiero que se retire antes de que tenga que procesarlo por alteración del orden público. El hombre sintió que el mundo se desvanecía en una neblina de irrealidad. El oficial no estaba mintiendo, estaba ejecutando una verdad impuesta. Salió de la comisaría a trompicones, con la sensación de ser un fantasma en su propio hogar. En la calle vio un vehículo oficial negro deteniéndose a solo unos metros. La ventanilla bajó lentamente, revelando la silueta de un hombre con gafas oscuras que no reflejaban nada. El desconocido no dijo nada, solo sostuvo un dispositivo que emitía un zumbido agudo, el mismo que el hombre había escuchado en el desierto antes de que el objeto cayera. El aire volvió a pesarle en los pulmones, y el testigo comprendió que el silencio no era una ausencia de ruido, sino una sentencia de muerte social. El hombre corrió hacia el desierto, no como un refugio, sino como el único lugar que aún parecía real, a pesar de su horror. El vehículo negro lo seguía a una distancia prudente, sin prisa, como un depredador que sabe que su presa no tiene a dónde ir. A medida que se internaba en las dunas, el sol comenzó a descender, tiñendo la arena de un rojo sangre. El hombre llegó a la hondonada donde se había escondido la noche anterior, esperando encontrar algún rastro de la criatura, alguna brizna de tejido, un rastro de aquella mucosidad translúcida que confirmara su propia existencia. Pero no encontró nada, solo arena, rocas y el silencio implacable de Chihuahua. Fue entonces cuando lo vio, a lo lejos, una figura delgada y desgarbada, con extremidades que se movían con la misma falta de fluidez que la criatura del cráter. No era un agente de los federales, era algo más. La silueta parecía fundirse con el paisaje, desapareciendo y reapareciendo como una interferencia en una vieja cinta de video. El hombre sintió que el aire se volvía gélido de nuevo, un frío que no venía del exterior, sino de su interior. La figura se detuvo a unos 50 metros de él y emitió un sonido que lo hizo caer de rodillas. No fue un grito, sino una voz. Una voz que no parecía venir de cuerdas vocales, sino de una vibración que resonaba en cada célula de su cuerpo. Tú nos has visto. Ahora eres parte de nosotros. Si este momento de pura transmutación te está haciendo cuestionar qué hay realmente allá afuera en las sombras de la noche, si sientes que la realidad es apenas un papel pintado que puede ser rasgado en cualquier momento, escribe la palabra pertenencia en los comentarios, porque lo que este hombre descubrió es que no solo los federales estaban tratando de ocultar la verdad misma estaba tratando de asimilarlo. El hombre cerró los ojos y, por un instante, vio galaxias girando en el vacío, sintió el peso de millones de años de evolución ajena y comprendió que su vida humana, su familia, su identidad, eran solo un parpadeo en la oscuridad eterna. El hombre abrió los ojos con el corazón acelerado, esperando encontrar a la criatura sobre él. Pero en su lugar vio el interior de una furgoneta blanca, aséptica y fría como una morgue. No estaba en el desierto. Estaba atado a una camilla metálica, rodeado de monitores que emitían luces suaves y rítmicas. El oficial de los federales, el mismo que lo había mirado con indiferencia en la comisaría, estaba inclinado sobre él con su rostro oculto tras una máscara quirúrgica blanca. Sus ojos, a través del visor de plástico, no mostraban ningún rastro de humanidad. Señor, debe estar confundido. Sufrió un accidente en la carretera. La deshidratación y el impacto le causaron alucinaciones severas.
dijo la voz distorsionada por la máscara. El testigo trató de hablar, pero su garganta se sentía como si hubiera tragado vidrio molido. «¿Dónde está mi familia?», balbuceó con un hilo de voz que apenas reconoció como suya. El oficial intercambió una mirada rápida con otro agente que manejaba una consola llena de palancas y botones. «No tiene familia, señor. Según nuestros registros, usted vive solo desde hace 10 años. No hay registro de matrimonio ni de hijos. Lo que usted cree recordar es un efecto secundario del trauma cerebral», replicó el oficial con una calma gélida. El hombre sintió que el techo de la furgoneta se le caía encima. ¿Cómo era posible? Recordaba el olor del perfume de su esposa, el calor de la mano de su hija pequeña. Todo eso no podía ser una ilusión. En ese momento, el agente que estaba en la consola pulsó un botón y una pantalla se iluminó frente al hombre. Lo que vio lo hizo gritar de terror. En la pantalla se proyectaban imágenes de su propia vida, pero alteradas. En cada fotografía, en cada video, su familia había sido borrada digitalmente, dejando huecos vacíos donde antes estaban los seres que amaba. No solo estaban reescribiendo el presente, estaban borrando su pasado. Alrededor de los bordes de la pantalla vio unos símbolos que no eran humanos, unos glifos que palpitaban con un brillo violeta, el mismo color de la luz que había visto en el cráter. Comprendió que los federales no solo estaban trabajando para el gobierno, estaban trabajando con algo mucho más antiguo y siniestro. La furgoneta se movía con un balanceo suave que por momentos recordaba a un barco en alta mar. El hombre, aún atado a la camilla, sentía cómo su mente intentaba desesperadamente aferrarse a los fragmentos de su propia historia. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de su esposa, el brillo en los ojos de su hija, el calor de su hogar. Pero al abrirlos, solo encontraba la frialdad metálica de la furgoneta y la mirada impasible del oficial que lo vigilaba. «Señor, debe aceptar que su mente le está jugando una mala pasada. Su vida ha sido solitaria, dedicada por entero a su trabajo en el desierto. No hay más que eso», insistía el oficial con una voz que parecía grabada. El testigo sintió que el aire se volvía gélido de nuevo, un frío que no venía de la furgoneta, sino de su interior. El oficial, con un gesto rápido, sacó una jeringuilla de un maletín metálico y la llenó de un líquido azulado y brillante. Este medicamento le ayudará a calmarse y a ver las cosas con más claridad. Es una solución de amoníaco y sales minerales que le proporcionará la energía necesaria para su nueva vida, explicó el oficial mientras insertaba la aguja en el antebrazo del hombre. El líquido frío fluyó por sus venas, quemándolo con una sensación eléctrica que lo hizo sacudirse en la camilla. Si en este momento sientes un escalofrío recorriéndote la espalda, no te preocupes. Es el instinto ancestral, reconociendo que hay verdades que no deberían ser desenterradas. Si este relato te está agitando algo por dentro, escribe la palabra memoria en los comentarios. Así sabré que eres de los que luchan por mantener su propia verdad. Porque mientras el hombre sentía el efecto del líquido en sus venas, una luz violeta comenzó a filtrarse por las ranuras de la furgoneta, iluminando los rostros de los agentes con un resplandor fantasmal. El hombre supo que el final estaba cerca y que su vida humana, su familia, su identidad, eran solo un parpadeo en la oscuridad eterna. El líquido azulado quemaba sus venas con una intensidad que lo hacía jadear, buscando un aire que parecía haberse transformado en estática. La furgoneta se detuvo de golpe. El sonido del motor muriendo fue reemplazado por un zumbido agudo, la misma frecuencia orgánica que había escuchado en el cráter de Chihuahua. Las puertas traseras se abrieron de par en par, revelando no el pueblo, ni una base militar, sino el mismo tramo de carretera desierta donde todo había comenzado. Pero algo había cambiado.
El cielo no era negro, sino de un tono violeta eléctrico, y las estrellas parecían estar demasiado cerca, como si la atmósfera se hubiera adelgazado hasta casi desaparecer. Dos figuras bajaron de la furgoneta y bajaron la camilla con una fuerza mecánica. El hombre, paralizado por el químico que corría por su cuerpo, solo podía mover los ojos. Vio cómo los agentes, ahora despojados de sus máscaras, revelaban rostros que no eran del todo humanos. Sus facciones eran simétricas hasta la perfección, carentes de poros, de vello, de cualquier imperfección biológica. Sus ojos eran grandes, de un negro absoluto que parecía absorber la luz a su alrededor. Uno de ellos se inclinó sobre él, y sin mover los labios, una voz resonó en su mente. Tu transición ha comenzado. Ya no eres un observador, eres un nodo. Lo depositaron sobre la arena, justo en el lugar donde su camioneta había muerto. A pocos metros, el parche de tierra nivelada comenzó a vibrar. El suelo se abrió lentamente, no como una grieta natural, sino como un diafragma mecánico, revelando una estructura que palpitaba con una luz interna. El hombre sintió que su conciencia se fragmentaba. Podía ver sus propios recuerdos, el café, su hija, el sol de la tarde, fluyendo fuera de él como hilos de luz dorada, siendo absorbidos por la estructura en el suelo. No lo estaban matando, lo estaban vaciando, estaban recolectando su humanidad como si fuera un recurso natural, dejando atrás una carcasa vacía que pronto sería llenada con algo más. El terror ya no era físico, era ontológico. Estaba dejando de ser él para convertirse en una pieza de un engranaje cósmico que no pedía permiso para existir. El hombre yacía en la arena, sintiendo cómo los últimos vestigios de su identidad se desvanecían en el aire violeta del desierto. Los hilos de luz dorada, que representaban sus recuerdos, ya no eran más que un susurro en su mente, un eco lejano de una vida que parecía pertenecer a otra persona. Las figuras de los agentes, con sus rostros perfectos y sus ojos negros, se quedaron de pie, observándolo con una indiferencia que le helaba la sangre. No había malicia en su mirada, solo una curiosidad científica que lo hacía sentir como un insecto bajo un microscopio. La asimilación ha comenzado. Pronto serás uno de nosotros. Resonó la voz en su mente, una vibración que se extendió por todo su cuerpo. De pronto un sonido metálico, como el de una campana tañendo en la distancia, rompió el silencio del desierto. Las figuras se tensaron, girando sus cabezas con una lentitud sincronizada hacia el horizonte. Una luz blanca y pura, que parecía venir de la misma tierra, comenzó a emerger de la estructura en el suelo. El hombre sintió que su cuerpo se elevaba, flotando sobre la arena, como si la gravedad hubiera perdido su agarre. La luz lo envolvió, cálida y reconfortante, y por un instante volvió a ver a su esposa e hija, sonrientes y llenas de vida. No eran recuerdos, eran presencias reales que lo llamaban desde el otro lado. El hombre sintió que su conciencia se expandía, abriéndose paso a través de las capas de la realidad material. Podía ver el universo entero, con sus galaxias girando en el vacío, y comprendió que la vida humana era solo una pequeña parte de un vasto y complejo tapiz. Pero la luz no era solo salvación, era también una trampa. Alrededor de ella vio sombras que se movían con una agilidad inhumana, seres que no pertenecían a este plano de existencia y que parecían estar alimentándose de la energía que emanaba de la estructura. El hombre supo que el final estaba cerca y que su destino no era la muerte, sino una transformación que lo llevaría más allá de las estrellas, hacia un lugar donde la luz y la oscuridad se fundían en una sola entidad. El sol finalmente rompió el horizonte, bañando el desierto de Chihuahua con una luz naranja que por primera vez no traía calor, sino una frialdad absoluta. Las furgonetas negras
Los agentes de rostros perfectos y aquella estructura palpitante habían desaparecido como si nunca hubieran existido. El hombre se encontró sentado al volante de su vieja camioneta, estacionada exactamente en el mismo punto de la carretera donde el motor se había rendido horas atrás. Giró la llave y el motor rugió a la primera, con una vitalidad que nunca había tenido. Pero al mirarse en el retrovisor, el grito se quedó atrapado en su garganta. Sus ojos ya no eran cafés, eran dos pozos de un negro absoluto, sin iris, sin pupila, reflejando una inteligencia que no era la suya. Condujo de regreso al pueblo, pero al entrar no buscó su casa. No buscó a su esposa ni a su hija, porque el concepto de familia ahora le parecía una abstracción biológica sin sentido, un ruido innecesario en la frecuencia que ahora dominaba su mente. Se detuvo frente a la comisaría, bajó del vehículo y caminó con una fluidez que antes no poseía. El oficial que lo había rechazado horas antes lo vio venir y esta vez no pidió identificaciones, simplemente bajó la cabeza en un gesto de sumisión absoluta. El hombre, o lo que quedaba de él, comprendió que el silencio de Chihuahua no es una ausencia de sonido, sino una red de vigilancia que se extiende por debajo de la piel de cada habitante. Este caso, que los archivos federales intentaron sellar con capas de mentiras y químicos, sigue vivo en cada rincón donde el cielo se tiñe de violeta sin explicación. Si alguna vez viajas por esas carreteras y sientes que el aire se vuelve pesado o que tus recuerdos empiezan a escaparse como arena entre los dedos, no busques ayuda. No mires hacia las luces. Si quieres profundizar en otros misterios que el poder ha intentado enterrar bajo el concreto y el olvido, elige uno de los videos que aparecen ahora en pantalla. Tu búsqueda de la verdad apenas comienza, y hay sombras que todavía están esperando ser nombradas. Quédate en la frecuencia.